¿Qué tal? En el video de hoy lo que vamos a hacer es el análisis de este circuito eléctrico, el cual fue obtenido del segundo examen final tipo A 2011-2, el cual lo pueden encontrar en la página de División de Ciencias Básicas en la parte de electricidad y magnetismo. El ejercicio consta de lo siguiente: dado este circuito eléctrico, nos pide calcular la corriente I1, I2 e I3, y además de esto nos pide calcular lo que es la diferencia de potencial del punto B hasta el punto E. Entonces, sin más preámbulos, vamos a resolver el primer inciso. Para que nosotros podamos calcular las corrientes en un circuito eléctrico, es necesario utilizar lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff nos indica que la corriente que entra por un sistema va a ser igual a la suma de todas las corrientes de dicho sistema. Es decir, nosotros estamos viendo que en este punto A está comenzando una corriente I1 demandada por esta fuente de voltaje. Esta corriente I1 va a estar recorriendo por esta resistencia, pero va a llegar a este punto B y se va a dividir en dos corrientes. Una que va a ir hacia abajo y otra que va a ir hacia el lado derecho. Después esta corriente I2 va a llegar a este punto E y esta corriente I3 va a hacer todo este trayecto hasta llegar al punto E. Al momento que lleguen a este punto E, las dos corrientes se van a estar sumando para nuevamente crear esta corriente I1. Entonces, de acuerdo con lo que acabo de decir, vamos a decir que la corriente que entra, que es I1, que es la corriente total de nuestro sistema, va a ser igual a la corriente I2 más la corriente I3. Esta va a ser nuestra primera ecuación de nuestro circuito eléctrico. Ahora, nosotros tenemos una ecuación con tres incógnitas, que son las tres corrientes. Entonces es necesario obtener otras dos ecuaciones más para poder calcular I1, I2 e I3. Aquí es cuando vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff dice que la suma de voltajes de una malla tiene que ser igual a 0. En este caso contamos con dos mallas. Esta sería una malla y esta sería otra malla. Siempre se nota por cada cuadro, se nota una malla. Entonces, si empezamos con este punto A, necesitamos hacer todo este recorrido y generar una suma de voltajes hasta nuevamente llegar al punto A. Pero recordemos que para calcular el voltaje de una resistencia es necesario acudir a la ley de Ohm, el cual se dice que voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Entonces vamos a empezar con este punto A. Si nosotros nos vamos de este lado, vamos a encontrar esta resistencia cuyo valor es de 5 ohms. Entonces, para calcular el voltaje de esta resistencia va a ser 5 por I1. Entonces lo apuntamos aquí, 5 por I1. Y después nos vamos hacia el punto B. Nos vamos hacia abajo y lo que hacemos es que nos estamos encontrando con una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje tiene un valor de 4 volts, pero estamos entrando por el signo negativo de la fuente de voltaje. Por lo tanto vamos a poner menos 4 volts. Posteriormente nos estaremos yendo hacia acá hasta llegar al punto D y estaremos verificando que tenemos una resistencia de 4 ohms. En este caso, para calcular este voltaje va a ser de igual manera que este, que es 4, pero en vez de la corriente I1 va a ser I2, más 4 por I2. Ya después de que tenemos esto, nos vamos hacia el punto E, nos vamos por este caminito y nuevamente llegamos a esta fuente de 8 voltajes. Pero en este caso estamos entrando por el signo negativo. Por lo tanto serán menos 8 voltios. Y nos seguimos al camino hasta llegar nuevamente al punto A. Es decir que hemos terminado con nuestro análisis. Esto va a ser igual a 0. Ya que tenemos esta segunda ecuación, vamos a encontrar nuestra tercera ecuación con esta malla número 2. Vamos a empezar con el punto B. Si hacemos este análisis y nos vamos de esta manera, lo primero que encontramos es esta resistencia 3, cuyo valor es de 6 ohms y está circulando una corriente I3. Entonces ponemos 6 por I3. Nos vamos por este punto C y nos encontramos con esta fuente de voltaje de 10 voltios, el cual está entrando por el signo positivo, por lo tanto lo vamos a dejar con más 10 voltios. Nos vamos por este caminito, así, 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 hasta llegar al punto E y nuevamente subimos y encontramos esta resistencia. Aquí sí hay que ser un poco meticulosos con respecto a los signos. En este caso nuestro análisis va de esta manera, pero llegando al punto E, nuestro análisis
va a ser que vayamos en sentido contrario a la corriente. En este caso, si vamos en sentido contrario a la corriente de nuestro análisis, lo estaremos tomando como signo negativo. Por lo tanto, aquí va a quedar menos 4 por I2. Y después nos seguimos de este punto D y llegamos a esta fuente de voltaje, el cual equivale 4 voltios. Pero ahora estamos entrando por el signo negativo. Entonces ponemos más 4 y nos seguimos por esto y vamos a llegar a este punto B, el cual es donde empezamos nuestro análisis. Por lo tanto, hemos terminado el análisis y esto va a ser igual a 0. Como ustedes pueden observar, es muy fácil realizar este análisis. Solo es necesario que ustedes, al momento de que generen un sentido y ustedes vayan a hacer el análisis de la resistencia, necesitan ver que tanto su análisis como su corriente vayan en el mismo sentido. En este caso, si van en el mismo sentido, como es esta resistencia de 5 ohms, el signo va a ser positivo. Pero en caso de que vayan, que su sentido que ustedes propongan para hacer el análisis vaya en signo contrario de la corriente, el signo va a ser negativo. Como es en este caso, nosotros generamos este sentido, pero al momento de llegar con esta resistencia, nosotros vamos en signo contrario de la corriente. Por eso se denota como negativo. Así que nosotros ya hemos encontrado estas tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, para que nosotros podamos generar esto, podemos utilizar varios métodos de solución de ecuaciones de dos o tres incógnitas. Para podernos ahorrar tiempo en el video, yo ya voy a colocar directamente los resultados, el cual son los siguientes. I1 vale 0.895, 0.865 y recordemos que las unidades de la corriente son amperes. Tenemos una corriente I2 de 1.919 amperes y una corriente I3 que tiene una equivalencia de menos 1.054 amperios. Como ustedes pueden observar, la corriente I3 nos está dando signo negativo. Recordemos que no existen corrientes negativas con respecto a un circuito eléctrico. Lo único que nos está reflejando este signo es que el análisis debió de haber sido inverso, es decir, que en vez de haber hecho esto, el análisis tuvo que haber sido de signo contrario. Pero para el análisis, este resultado es correcto. Estos serían los valores de las tres corrientes. Entonces ya hemos resuelto este primer inciso. Ahora lo que nos está pidiendo el segundo inciso es calcular la diferencia de potencial del punto B al punto E, que sería casi lo mismo que la ley de voltajes de Kirchhoff. Lo voy a poner aquí. Si nosotros calculamos esta diferencia de potencial, es necesario generar lo mismo que ya hicimos con la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a empezar con este punto B y nos vamos a ir hacia esta dirección. Entonces tenemos B y si nosotros hacemos el análisis vamos a encontrarnos con esta fuente de voltaje, el cual tiene un valor de 4 volts, pero estamos entrando por el signo negativo. Entonces tenemos menos 4 y luego nos encontramos con esta resistencia 2, el cual tiene una equivalencia de 4 ohms. Entonces necesitaríamos multiplicar la resistencia por la intensidad de corriente 2 para encontrar el voltaje. Entonces entramos con signo positivo ya que vamos a favor de la corriente. El valor de la resistencia son 4 ohms multiplicado por la corriente I2. El valor de la corriente I2 es 1.919. Este tiene un valor de 4, parece un lindo 9. Entonces esto lo vamos a meter directo a la calculadora. Menos 4 más 4 por 1.919. Esto me estará dando un valor, voltaje de V a E, de 3.676. Y recordemos que las unidades de voltaje pues son los volts. Con esto hemos terminado de resolver este ejercicio de dicho final. Si ustedes llegan a presentar alguna duda o sugerencia con respecto a este video, no olviden dejarlo aquí en la parte de sugerencias. En la parte de comentarios, perdón. Por mi parte sería todo. Mi nombre es Alfonso Rosales y nos vemos hasta la próxima. Adiós.